Bueno, tal como les había comentado, estamos en compañía de Víctor Guedes, es nuestro invitado en esta parte del programa. Víctor Guedes es consultor gerencial, es docente y tiene un importante trabajo sobre este tema, ética, política y reconciliación. Un libro que ya tiene unos cuantos añitos, pero está siempre vigente. Ojalá pudiéramos acercar la cámara y que ustedes Esta es una vieran. edición que va a salir Hay una edición que va a salir, ¿verdad? mañana. Sí. Perfecto, entonces vamos a estar en presencia de una nueva edición de un tema que es tan antiguo como la humanidad. O sea, realmente es un desideratum de todas las sociedades, al menos en el discurso, el alcanzar la inclusión, es decir, que implica justicia, que implica igualdad, que implica una cantidad de cosas. Ahora, ¿por qué se nos hace tan difícil? ¿Cuáles son los fundamentos de un trabajo y quiénes son los que están obligados a hacer posible la inclusión? Realmente el tema de la inclusión, un tema que no pierde vigencia y que últimamente tiene una particular atractivo porque el nuevo concepto de la inclusión es el de la cohesión social. Y la cohesión social no es uno de los factores del desarrollo como se creía durante mucho tiempo, sino que la cohesión social es el factor consustancial del desarrollo. Es decir, difícilmente hay desarrollo sin la cohesión social. Y los acontecimientos históricos y el desarrollo de los países ha demostrado de que ciertamente sin ese factor es Bueno, imposible vamos a que decirlo se más sencillo. establezca. Un país en guerrilla no va para ningún sitio. Totalmente, es decir, o uno concibe una sociedad como una lucha de clases y el asunto con la lucha de clases es que ese es un eufemismo porque la lucha de clases no es otra cosa distinta que una guerra civil, entre paréntesis, ¿verdad? O un país que asuma la cohesión social como un factor fundamental de su dinamización. Uno se pone a pensar, ¿qué es la cohesión social? Yo he tratado de escribirlo y de razonar sobre esto en términos de que yo pienso que son 6 C los que conforman ese concepto. Una primera C de la comprensión, una segunda C de la confianza, una tercera C de la capacidad asociativa, una cuarta C del comportamiento cívico, una quinta C de la conducta ética y una última y sexta C de la convivencia democrática. Uno se pone a repasar lo que significa Pero esa que 6C y es justamente, absolutamente asombroso que en el marco de nuestra realidad cada una de ellas está siendo abordada pero desde su antítesis y no desde eso, aquello que es su parte eso es justamente lo que le positiva. iba a decir, que nosotros somos justamente lo contrario a lo Totalmente. que esos 6 puntos Y esos 6 plantean. puntos no solamente funcionan para una sociedad, sino que funcionan para cualquier organización Exacto. humana. Cuando uno piensa en una familia y uno dice, bueno, si la familia no gira alrededor de esas 6C, o uno piensa en una empresa, o uno piensa en una asociación, o uno piensa en un país, uno piensa en un continente, es decir, no hay manera de que haya la posibilidad de un desarrollo, de una prosperidad independientemente de estos Ahora, una aspectos. serie de conceptos que en nuestro país debían estar repotenciados precisamente por la necesidad que tenemos de digerirlos y de aplicarlos, como por ejemplo el diálogo, están más bien desprestigiados. Y para eso otros pueden ser la tolerancia, el perdón, Tal cual. que son necesarios justamente para realizar la cohesión Tal social. cual, tal cual. Sin duda, ¿no? Yo, en el marco de la realidad que estamos viviendo, yo soy de los que piensa que cualquier rechazo del diálogo no es otra cosa distinta a un diferimiento del diálogo. Y el asunto es que el diferimiento del diálogo puede generar unas situaciones muy agudas y muy severas de las cuales difícilmente se podría salir con un Diferimiento diálogo porque más explícito. a fin de cuentas, después de conflictos serios, Claro. severos, si queda gente viva, les toca es sentarse en Claro. una mesa Es a que ver por eso cómo quedan ahí. hay un diferimiento porque es inevitable. El diálogo, tarde o temprano, hay que asumirlo. ¿Y qué es el diálogo? A mí me encanta para definir el diálogo un poco aquel razonamiento, me inspira un poco en Habermas, que hablaba de la asunción recíproca de roles. Él decía, lo reconstruye un poco sin traicionar su espíritu, ¿no? Pero, ¿qué es el diálogo? El diálogo son 4 pares de preguntas. Un primer par de preguntas.
¿qué quieres tú y qué quiero yo? Ujú. Un segundo par de preguntas, ¿qué quieres tú de mí y qué quiero yo de ti? Un tercer par de preguntas, ¿cómo hago yo para que tú te pongas en mis zapatos y cómo hago yo para ponerme en tus zapatos? Y una última pareja de preguntas, ¿cómo trabajamos juntos y cómo crecemos juntos? Solamente a partir de una disposición de esa naturaleza tú podrías pasar a un segundo nivel, que es el de propiamente la negociación. La negociación es un grado mucho más complejo porque en la negociación se pretende fundamentalmente llegar a Claro, acuerdos y claro. establecer acuerdos. Ahora, ¿qué es una negociación? Así, en términos de pinceladas muy rápidas, es, en primer lugar, la capacidad de superar las posiciones y sustituirlas por intereses. Porque a partir de las posiciones es absolutamente imposible que se llegue a un Sí. acuerdo. Si tú tienes una posición y yo tengo otra, si tú quieres una puerta cerrada y yo quiero una puerta abierta, no nos vamos a poner de acuerdo jamás, porque esa es tu posición y yo tengo mi posición. Pero si a partir del interés de llegar a un acuerdo, yo descubro cuáles son las razones por las cuales tú tienes esa posición y yo te manifiesto mis intereses que están por detrás de mi posición, ahí es Claro. cuando hay, es decir, convertir la posición en intereses. ¿Qué son los intereses? Las razones que sustentan una y otra posición. Es ahí cuando se llega a generar el esfuerzo por una relación ganar-ganar. Y hoy Claro. en día ni siquiera las relaciones ganar-ganar son las que establecen una negociación positiva, sino que es ganar-ganar a la enésima potencia. Es decir, después que nos pongamos de acuerdo, siempre hay una potencia mucho más abierta y mucho más desarrollada que permite siempre Ahora establecer una salida mejor. parece cosas tan elementales y hasta cierto punto sencillas, que duele ver cómo hay países que han necesitado de miles de muertos, de años de enfrentamientos y de hostilidad para poder entender que eso es lo que había que hacer. La ideologización, porque, Mm. bueno, aquella célebre apreciación de Octavio Paz, ¿no? La ceguera fisiológica impide ver y la ceguera ideológica impide Bien pensar. pensar, sí. Entonces, cuando hay mecanismos que impiden y que no me permiten a mí relacionarme con la realidad, ni siquiera de relacionarme con mi propia conciencia, sino de relacionarme solamente con una idea obsesiva que por razones pasionales y de distorsión no me hacen ver la realidad, y sobre todo cuando eso choca contra una realidad de la cual yo sé que no voy a poder salir de ella sino preservando mi modus vivendi de que yo, si no estoy aquí, no estoy vivo, y entonces vienen todos los mecanismos de compensación y todos los mecanismos de distorsión de una Sí. realidad como esta que, bueno, que generan una realidad tan absurda como Bueno, esta. la gente cuando está en procesos tan duros y tan complejos como el que estamos viviendo nosotros los venezolanos, uno habla de esos conceptos que mencionamos e incluso de reconciliación. Claro. Inmediatamente hay la reacción, ¿no? Bueno, ¿cómo nos vamos a reconciliar? Si los otros son el demonio, ¿cómo nos vamos a reconciliar? Si primero tienen que pagar lo que hicieron. El Claro. problema es que la reconciliación no necesariamente implica ausencia de justicia. Absolutamente, son dos conceptos distintos. Es bueno relacionarlo con eso Son porque dos la justicia y conceptos la distintos, libertad claro, son muy claro. La importantes en esta. reconciliación es fundamentalmente un concepto psicoemocional, mientras que la justicia es un concepto fundamentalmente jurídico, en la cual no tiene nada que ver con la impunidad. El tema de la reconciliación es muy importante porque si no hay reconciliación, no hay capacidad de armonía y no hay cohesión social. Que cuando uno no tiene la capacidad de reconciliarse es porque está resentido. Y el resentido es un esclavo, porque el Exacto. resentido no piensa, ni siente, ni hace por su propia cuenta, ni tiene la autonomía suficiente como para tomar una decisión, sino que todo lo que piensa, siente y hace, lo hace a partir del supuesto victimario, que en términos reales o en términos imaginarios es el que condiciona mi situación. De tal manera que el primer gran paso para la reconciliación es que yo supere ese resentimiento. Mandela, cuando salió de la cárcel, su primera decisión fue: yo, si tengo que perdonar y tengo que intentar reconciliarme y tengo que concebir un país arcoíris, porque si no lo hago seguiría estando preso.
hay un relato de un par de judíos que habiendo sido contemporáneos en los campos de exterminio, uno le pregunta al otro después de muchos años, ¿y tú recuerdas aquella situación en el campo de concentración? Y él le dice, todos los días, lo primero que hago al levantarme en la mañana es pensar todas las maldades que nos hicieron. Y entonces el otro le riposta, entonces tú todavía estás preso, todavía estás en el campo de exterminio. Así es. Bueno, y así son los que hoy en día, ¿verdad?, asumen el poder con un resentimiento de esa naturaleza. Y eso es importante diferenciar, porque es decir, puede haber liderazgos enfrentados a nivel de poder, pero las sociedades siempre quieren estar en paz, siempre quieren vivir en paz. Entonces es una tarea un poco individual de cada uno llegar a esas conclusiones tan importantes, porque a la hora de la verdad, pues uno, es decir, es un trabajo que nos va a liberar como sociedad, pero que no es un trabajo de cúpulas. Sí. Yo creo que es un trabajo un poco de ciudadanía, ¿no? Y yo pienso que, es decir, es difícil pensar que uno pueda conseguir la reconciliación cuando lo solicita de abajo hacia arriba. Pero cuando uno plantea la reconciliación de arriba hacia abajo, es decir, cuando se asume una condición de gobernabilidad, se asume una condición de dirección y de conducción, convertir la reconciliación en una política. Claro. Bueno, en una política. Aquí vamos a tener que llegar a eso. Es que hacer de eso una política de Estado, porque si no, es no una se política logra. de Estado. Aquí la reconciliación es un factor que tiene que buscarse en todos los ambientes. Y no es solamente el esfuerzo de un gobierno, sino que también es el esfuerzo de la empresa, el esfuerzo de la educación, el esfuerzo de los medios de comunicación, todos conjugados alrededor de esa finalidad. Así es. Bueno, ojalá y así sea. Amén. Muchísimas gracias, señor Guedes, por habernos acompañado esta noche aquí en La Hora Clave. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente.